Estamos el día de hoy con una persona no solo agradable, inteligente, talentosa, es una artista y hoy tenemos una misión especial porque vamos a hablar de un tema que es profundo, que es muy del cuerpo, que es un tema que te sacude, es un tema que te arrastra, es un tema que te levanta también. Se preguntarán de qué estoy hablando. Pues aquí Maciel nos va a no solo a comentar su experiencia personal, sino también cómo a través de esa experiencia se crea arte, se crea un registro visual, ¿no? Tenemos aquí a Maciel Hernández, fotógrafa, realizadora audiovisual de Colima, una persona que le ha seguido la pista en su creación de locuras de arte y que también ha estado por ahí en algunos talleres tuyos y estoy muy, muy emocionada de tenerte aquí en el episodio. Bienvenidísima. Ay, Carla, pues el honor es mío, pues creo que de alguna manera hemos como crecido juntas ya de los 20 para acá y son de esas personas, digo, aparte en Colima todo el mundo somos casi familia, pero me da muchísimo gusto poder platicar contigo y pues también vernos crecer y también encontrarnos en este espacio para hablar de algo que creo que ambas nos atraviesa. Sí. Y que eso también es muy lindo, ¿no? Como espejear con la complejidad de la maternidad. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Aquí lo importante y que tengo que decirlo, tenemos presente aquí a Silvio, que es el hijo de Maciel, y yo incluso te pregunté, y lo estuve pensando, y dije, bueno, yo creo que sería bien interesante tener una entrevista con nuestros hijos, para que no nada más se perciba y se refleje a nivel sonoro como el caos, la locura y todo lo que implica, ¿cierto? Aquí Silvio está también conversando con nosotros, está mirándonos, estamos interactuando y es una locura también crear arte, hacer una exposición, que es la que vamos a conversar hoy, pues con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿no? Entonces, quiero partir de algo, porque primero me voy a ir de lo grande a lo particular, y hubo algo cuando tú hiciste la invitación a este taller de fotografía sobre nuestras maternidades, hace aproximadamente 1 año y medio, ¿no? Sí. Lanzaste una pregunta que es crucial y que parece bien sencilla, pero te la quiero poner de vuelta a ti. Okay, Ahí te va. ¿Qué es la maternidad? Un mundo, o sea, y es un contraste todo el tiempo, me parece, de todo, ¿no? De tiempo, de sensaciones, de como la luminosidad, la oscuridad, ¿no? Pero es también para mí la esperanza, como el pensar que a pesar de todo lo que pasa en el mundo, sostener una vida es sostenerse a una misma, ¿no? Y pensar que hay un futuro, aunque a veces parezca que no, en medio de la vorágine. Y en estos tiempos, no sé si, o sea, me pregunto si hubiera sido mamá hace 10 años, eso lo pensaría igual que en este momento que siento que hay como otra vez cíclicamente un contexto mundial muy, pues sí, que te hace sentir muy con mucha desesperanza. Sí. Lo que apuntas es completamente cierto y lo he visto también cruzándose en distintas disciplinas artísticas, ¿no? La idea de hacer ver que la maternidad es un registro bien ambivalente, o sea, es una experiencia bien oscuros, blancos, sí, claros, etcétera. Y sí, me voy como en esa línea también, porque es justamente experimentar desde las cosas más grandiosas que puedas sentir a través de la experiencia humana, como también las cosas más terribles, ¿no? Más oscuras. Que desafían y oscuras. Y se preguntarán, ¿por qué hablamos de este tema? Bueno, es importante en sí y en general hablarlo, sí o sí, claro. Pero lo importante es que está dentro de un marco de una exposición fotográfica que tú tienes aquí en la ciudad de Colima, que por cierto, hoy se va a inaugurar. Cuando ustedes escuchen este capítulo ya habrá pasado la inauguración, pero hoy es un día bien importante para ti, Maciel, porque vas a tener tu exposición que se llama Ser Casa. Sí. Entonces, quiero partir de ahí porque expones tu obra personal y aparte tienes una obra colectiva. O sea, hay una obra colectiva que reúne distintas voces. Vámonos contigo primero, vámonos contigo. Yo tuve el placer de ver algunas imágenes. ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar en esta exposición? Bueno, este proyecto empezó justo cuando yo estaba embarazada, sin entender bien qué iba a hacer, pero pues sí, evidentemente soy fotógrafa, y más que soy fotógrafa en la onda de una como carrera o demás, me gusta mucho el registro, o sea, la foto para mí es una manera de, pues, de existir, ¿no? O sea, no podría concebir más allá de todo lo que hay en el éxito o no éxito y
la creación de una carrera, soy una persona que le gusta mucho la fotografía. Y cuando estuve embarazada, pues como que mi primer arrojo fue, tengo que hacer un registro, empezar a escribir sobre todo, sobre algunas cosas y pues a ver qué pasa, ¿no? Pero ya luego eso, conforme pasó el tiempo, después que me convertí en madre, empecé a hacer estos talleres, ¿no? Y como que de ahí ya como que tuve como más claridad en qué forma qué forma le iba a dar. Es un proyecto que estoy presentando de casi, pues sí, bueno, más bien de más de 2 años, porque lo empecé estando embarazada. Y pues la idea para mí era que fuera una cosa muy del fotodiario y ver qué pasaba, ¿no? Pero también con una motivación de cuestionar, de como en qué lugar me ponía a convertir, en estar embarazada, ¿no? Porque corporalmente te pone socialmente en un lugar, ¿no? Y qué pasaba, ¿no? O sea, cómo se vivía la maternidad, teniendo evidentemente todo este contexto social en el que crecí, en el que vi a mi madre, en el que también yo un poco pues he estado como con todo el tema de la justicia reproductiva y que sé que la maternidad no ha dejado de ser un castigo. Dentro de halo romántico, dentro de la imposición y del estereotipo de cómo es una mamá, lo que al final sigue permeando mucho es el castigo, ¿no? O sea, si quisiste ser mamá, pues te aguantas porque quisiste ser mamá. Si no quisiste ser mamá, pues ¿por qué abrías las piernas, no? O sea, todo el tiempo hay que aguantar, hay una narrativa, pues muy hostil y que no nada más refuerza estereotipos, también, como lo dije la otra vez en un programa de radio, yo creo que hay una deuda muy grande con las madres en este país, ¿no? Supongo que en el mundo, pero en este país hay una deuda muy grande, ¿no? Porque yo me convierto en madre dentro de un contexto, pues digamos, con accesos, ¿no? Con ciertas situaciones que me permiten, ¿no? Generar una estabilidad, ¿no? Entre comillas, pero pues sí, yo me preguntaba mucho y que también he estado cerca de muchas diferentes formas o sea, de muchas mujeres que tienen diferentes formas de ser mamá, pero también cerca de muchas mujeres que el ser mamá también las condiciona, ¿no? Pero yo creo que no se trata de que por ser mamá te condiciones, sino que las mamás son aisladas, ¿no? Y que también, ¿no? Las madres buscadoras, las madres presas de su libertad, o sea, dependiendo las madres que son de pueblos originarios, ¿no? Va sumando contextos y se va acrecentando pues la desigualdad, las injusticias y pues un sistema que no prioriza pues sobre todo a las mamás que son las que cuidan, ¿no? Pero digamos mamás y personas cuidadoras, y que el trabajo de la maternidad se enlaza con el trabajo doméstico por lo general. Ya cada vez puede eso ser diferente, pero no deja de enlazarse con el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, que es un trabajo que no está ni reconocido, como que poco a poco se habla más, pero tú crees en pleno siglo XXI con tantas luchas feministas, que yo también desde ahí incluso como que me ha confrontado muchos discursos y de repente decir, wow, no sé si estos discursos feministas están reforzando, ¿no? Como el empoderamiento, cosas que justo van aislando a las mujeres, por ejemplo, que se convierten en madres y que tienes que tener todo ahorita, ¿no? Tienes que tener una casa increíble, tienes que tener los hijos impecables y, como decía, ¿no? Trabajar como si no tuvieras hijos y cuidar a los hijos como si no tuvieras trabajo. Qué terrible, ¿no? Entonces, y qué imposible. Claro, sí. Entonces como que eso fue lo que también me movió mucho a empezar a configurar desde dónde yo me estaba posicionando y desde dónde a mí me interesaba hablar de la maternidad, ¿no? No desde este espacio de ternura, o sea que sí está, ¿no? Y de romantización, sino más bien de este espacio también muy complejo y poco hablado hasta la fecha, ¿no? O sea, de repente todo lo que atraviesa el cuerpo y que también, así como temas como la endometriosis, que dicen que en muchos años han
investigado más sobre la calvicie masculina que Que un sobre tema de la salud endometriosis, de mujer, ¿no? ¿no? O la Sí, menstruación, sí. que hace muy poco estudiaron la sangre, También, la ¿no? Sí, menopausia, también. pues el posparto Ujú, está ujú, igual, ¿no? Entonces, como que abordarlo desde ese lugar de todo lo que está como en una tensión y entre esta oscuridad y luminosidad, ¿no? Entre este contraste, pues justo era mi lugar de, como de creación, ¿no? sí. Me colé un poquito por la sala y dije, voy a Sí, echar sí, un sí. vistazo a las imágenes antes de que sea la gran inauguración. Ajá. Y bien es cierto que algunas imágenes ya las había visto porque las compartías en tus redes sociales, ¿no? Sí. De pronto ya fuiste construyendo este gran mapa de la maternidad a lo largo de estos 2 años. Y tengo un montonazo de preguntas, pero hay tiempo limitado, pero quiero partir desde la idea del juego con el tiempo y un concepto que había escrito por ahí, que es la desmemoria. Así como, Ajá. ¿qué sientes al regresar tú, como ya madre, ¿no? Después de, o sea, es decir, enfrentarte visualmente a tu posparto, embarazo y posparto, ¿no? Sí. ¿Qué se siente voltear a ver estas imágenes y no solo verlas, sino compartirlas? ¿Qué hay ahí? Fíjate que el posparto fue un posparto duro, pero no duro en el sentido de, o sea, creo que me tocó un bebé muy tranquilo, de bebé, Hay que aclarar. de bebé, o sea, Sí. pero sí fue rudo, sobre todo el parto y las primeras semanas, porque yo tuve preeclampsia. Entonces como todo el tiempo dije, no, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y de repente pues tuve una cesárea de emergencia, la cual me llevó a estar en una sala de hospital de improviso cuando Silvio estaba de 8 meses, ¿no? Y no hubo ni siquiera pensar nada, entonces eso para mí fue muy rudo, como enfrentarme de verdad muy de cerca a la muerte, ¿no? Que es algo que también está, ¿no? Siempre dice, sobre todo de estos discursos del aborto, es decir, que las mujeres corren peligro cuando abortan, es como, las mujeres cuando están embarazadas, pues no, más bien el aborto no tiene una tasa de mortalidad como lo tiene las personas que se embarazan, ¿no? Mujeres, personas gestantes. Y todo lo que conlleva, siempre estás en un riesgo, o sea, las cosas se pueden transformar de la noche a la mañana y pues me tocó. Entonces eso estuvo muy rudo porque también mi plan era otra cosa, ¿no? Yo vivo en Guadalajara con mi pareja y planeamos venirnos para acá, para Colima, tener a mi mamá desde el primer momento y pues no, o sea, se fueron en la madrugada, pero desde el primer momento decía yo de llegar a la casa, ¿no? Pero mi mamá vino para poder acomodar la casa y que en cuanto ya me dieran de alta poderme venir, ¿no? Entonces esa parte para mí sigue siendo como traumática. Y el posparto creo que es un lugar de mucha... Yo siento que todavía estoy en posparto. Y es que sí, Yo o estoy en sea, esta idea puerperio. del Sí. posparto, le ponen números, ¿no? Lo Sí, sí, tratan sí, de sí, 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 configurar en un sí. tiempo-espacio, pero Se me hace muy sí. complicado, o sea, me acuerdo que justo por ahí en esos tiempos leí una cosa que decía, ¿será que nunca dejamos de ser puérperas? Y se me hizo así como, wow. Pero bueno, respondiendo a la pregunta principal de qué siento, pues o sea, siento como nostalgia, siento como wow, todo eso pasó, o sea, como verme, como mucha compasión, ¿no? Pues de esa Maciel que estaba con un bebé. Tengo clarísimo el día que llegamos a la casa y habíamos comprado un colecho, porque pues ya sabes que ahorita está la sobreinformación y no, pero si quieres dormir con él para hacer colecho, lo mejor es aquí, porque bla, bla, bla. Me acuerdo que yo dejé a Silvio en su colecho y no pude, o sea, fue como una cosa de que algo fue de que en parte que empezó a llorar, tenía 8 meses y todo. Me lo puse en el pecho y de ahí ya, ahí se quedó, ya el colecho sirvió para dejar la ropa y casi Se todo el transforman primer los mes, espacios. sí, casi todo el primer mes se la aventó en mi pecho. Entonces, claro que son espacios, exacto, Sí. súper vulnerables y que sí te sientes perdida y muy sola, porque aunque haya gente acompañándote, creo que el problema es que también no está la suficiente información para acompañar, por ejemplo, a las parejas, ¿no? O sea, si uno no sabe lo que le pasa y que le atraviesa el cuerpo, pues la gente que está alrededor, por eso las mamás son tan indispensables, ¿no? Sí. Porque, pues, ¿quién más puede entender algo así tan traumático y tan choqueante y tan todo como tu mamá
o una persona que sea allegada a ti, ¿no? Entiendo que no todas las personas tienen a su mamá por X o Y razón, pero una tía, una abuela, ¿sabes? Y verte en tu parte más vulnerable. Y verte también. en tu parte más vulnerable, sí, ¿no? Entonces, bueno, como que para mí es un espacio de mucha, pues sí, como de mucha resistencia también, ¿no? De decir, güey, mi cuerpo lo logró después de sentir que, o sea, de pensar lo que pudo haber pasado. Pero si me preguntas así de, pero ya si agarramos confianza, ¿cuál ha sido para ti la parte más compleja del posparto? Yo te diría que ahorita. ¿Sí? O sea, yo te diría ya que con ahorita la crianza, con el niño más grande, a mí me ha pegado como desde el año, siento que me pegó más fuerte que el primer año, porque tomaba teta y sí era cansado, pero no tuve mayor problema y dormía, y a veces mi compañero y yo alcanzábamos a ver series en la noche, y no había mucho, la verdad, sufrí mucho en ese sentido, ¿no? Estaba cansada, estaba agotada, estuve muy acompañada toda la primera parte que estuve todavía con medicamento de mi pareja. En el departamentito estuvieron mi mamá, mi suegra, ¿no? Y cuando pudimos nos vinimos para acá y fue un respiro, pero para mí la parte donde siento que ya pasa ese lugar donde todo el mundo te ve como, hay que ayudarla, sí, que quiere, ¿no? Ya a esas alturas es como, pues claro, también no es una cosa tiene sentido, ¿no? El mundo avanza, pero yo estoy así como de, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Por favor, eso es cuando me he sentido más cansada, donde empieza a ver como también un carácter, ¿no? Que se va develando de la criatura, y eso también, ¿no? Para mí ha sido la parte más compleja y de locura, o sea, de locura literal, de sentir que a veces sí, que pierdes la razón, ¿no? Loca, ha sido como del año para acá. Y en ese sentido, ¿cómo? Porque he visto de alguna forma en otros trabajos, por ejemplo, literarios, ¿no? Cómo la maternidad no solo es un tema de tu trabajo artístico, sino que también como que, ¿cómo decir? Como que también tiene influencia dentro de tus técnicas artísticas. Sí. ¿De qué manera sientes tú? Obviamente esta es una exposición fotográfica sobre maternidad, ¿no? O sea, el tema es la maternidad. Pero ¿de qué manera, tanto quizás con esta exposición o en general en tu día a día, artística y creativamente hablando, crees que la maternidad está presente no solo por la presencia de tu hijo, ¿no? O digamos, en cuerpo, claro, o en tu mente, sino como, ¿de qué manera crees que la maternidad ha detonado en ti aspectos creativos, aspectos distintos? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que la maternidad y como hacer a la par este trabajo me ha hecho liberarme mucho de muchas como limitaciones, ¿no? De muchas cosas como que daban miedo, como que me ha hecho mucho aventarme en mis proyectos, y sobre todo en como que me di la libertad sin ninguna pretensión de hacer y deshacer, ¿no? Y también con una necesidad de expandir la imagen. O sea, esta serie me hizo también muy naturalmente recurrir a otros elementos, ¿no? Como para poder lograr darle esa potencia de lo que yo estaba sintiendo, que no bastaba la imagen. Entonces, pues cosas que hice como de transfer en tela, que es imagen pasada a tela, cosas de bordado, que al final la verdad para este expo no hice mucho porque es mucho tiempo y poco tiempo para hacerlo, pero sí intervine algunas fotos y hay una cosa ahí muy de tocar, ¿no? Y eso es lo que también me ha dado la maternidad, como esta cosa de tener esa necesidad de lo físico, de lo tangible, en un mundo donde lo digital está cada vez más como pues es lo que está ¿no? en nuestro día a día. Y para mí fue una cosa de necesidad de yo quiero tocar, o sea, de hecho en los talleres mucho de lo que les decía era como de impriman sus fotos, no hagan las cosas nada más en computadora, porque creo que eso también te da otra percepción y otra dimensión y otra creatividad muy distinta a estar en la compu, ¿no? Y en general creo que me hizo a la vez también poderme liberar. No tengo una explicación, solo que me hizo, supongo que toda esta cuestión de cómo a una le atraviesa el cuerpo y demás, me ha hecho como tener ese arrojo de decir, ay, voy a hacer esto así sin estar como preocupada por si se va a ver o cómo, ¿no? Como de manera muy orgánica. Entonces, como eso, escribir, ¿no? No tanto como quisiera, termino a veces escribiendo en el celular, pero escribir. Eso, ¿sabes qué? Eso se me hace bien interesante, porque es justamente como, claro que son como formas en las que nos tenemos que adaptar, ¿no? Cuando estamos construyendo, nos creativa o artísticamente. Encontrar esos espacios para seguir,
¿no? Porque Claro. es una decisión, ¿no? Es como yo quiero seguir siendo fotógrafa, yo quiero seguir Sí, teniendo sí, mis sí. exposiciones. Soy madre, sí, pero encuentro formas en donde... Y nuevamente, que esto no abone a la idea de la superwoman, de que, ¿no? Sí, sí, Porque sí. ese es el peligro también, volver a caer por esos rumbos. Sí, o sea, y también o sea, yo, por ejemplo, ahorita, sí al final de este año, o sea, pasaron cosas muy chidas profesionalmente, pero sí llegué muy, muy agotada con mi salud mental un tanto destruida. Entonces sí estoy como sí necesito replantear porque creo que el ritmo de esta vida y de algo que también para mí fue muy como de qué onda, ¿no? Que tiene que ver con esto que te digo de este empoderamiento que se nos vende incluso desde el feminismo como de es que hay que tener independencia económica y hay que ser tan independiente que no necesites de nadie, pero que al final yo creo que hay un juego ahí con el capitalismo muy horrendo y que para criar o sea, hablo de criar, ni siquiera hablo para las mamás, pero en general para la crianza, está muy feo, ¿no? O sea, está muy feo porque entonces no hay tiempo para crear. Tienes que, o sea, como estas cosas, ¿no? De la teta, por ejemplo, para mí estos 2 años han sido difíciles, pero a veces me pregunto si son difíciles porque creo que sí es agotador dar pecho, pero ¿qué estructura hay que no lo hace más fácil, ¿no? Sino que en general toda la estructura te está diciendo que eso no se puede hacer, ¿no? O sea, no literalmente, pero está ahí, tanto por tiempo, porque la teta lleva un espacio muy lento, pero también como la urgencia de que ya llega un punto en el que, pues, ¿por qué sigues dándole chicha a un niño, no? Y todo el tiempo hay como una observación de cómo lo haces. Pero también lo otro es, yo me acuerdo que decía, ¿dónde están todas las mujeres cuando maternas, no? Y decía, claro, pues trabajando. Sí. Fuera del hogar, ¿no? Mi mamá regresó a trabajar después y eso también está muy como... La vida tiene metáforas y cosas muy simbólicamente muy extrañas, pero bueno, mi mamá abandona su trabajo y su plaza, porque ella sería una mujer jubilada ya a estas alturas, porque no encontró la manera de dejarme para irse a trabajar y se ofuscó, pasaron cosas, antes también igual no habían tantas guarderías, que son un tema, y un día le dije a mi papá, yo ya no regreso a trabajar, era muy aprensiva también, pasaron muchas cosas, pero de verdad creo que le sufrió, ¿no? Y con mis abuelos, pues por temas también de crianza, no los dejó, pero también siento que fue como tan determinante de que no dejaran y que siento que sí era por también seguridad, pero que eso la hizo aislarse y no tener como pues más apoyo, ¿no? Y entonces después de muchísimos años regresa al campo laboral, justo cuando yo Cuando ahora me te toca ser convierto, madre, sí. ¿sí? Ah, mira qué curioso. Lo que dices, ¿no? La vida es muy extraña a Sí, veces. y eso para Sí, mí ha sido un shock muy fuerte, pero también para sí, mí ha sido como, claro, es algo que mi mamá se debe a ella misma también, ¿no? sí. Y también la necesidad económica de este mundo, pero Sí. a lo que voy es, pues claro, las mujeres que antes estaban ahí en bola, las vecinas, etcétera, están trabajando, ¿no? Y las ciudades grandes, porque yo estoy habitando en Guadalajara, pues son también todavía más complejas, ¿no? Si vives en departamentos también la misma violencia ya casi nadie sabe, no te hablas, no sabes quién vive, ¿no? O sea, entonces para mí eso fue un shock porque dije, claro, o sea, por eso las madres estamos más aisladas y se siente tan cabrón, ¿no? Y sí hay hasta estudios que hablan sobre la depresión postparto porque es más fuerte ahora, pues por los sistemas que que están cada vez más rudos, ¿no? El trabajo, las mismas tecnologías, la violencia que van haciendo que todo el mundo se aísle más, entonces pues para las que se conviertan en madre criar, si no crías si tu crianza tiene que estar en función de la producción, si no está muy difícil, si no tienes recursos, ¿no? Para vivir como un artista que pueda trabajar desde ir a un tipo de escuela con una metodología que te guste, ¿no? O sea, o mil cosas, ¿no? Que no vaya a la guardería desde pequeño, pues no, porque las mujeres tienen que ir a trabajar. Entonces para mí eso fue muy revelador, como cuando empecé como a vivir muchas cosas, como decir, qué horror, porque yo creo que eso hace que la maternidad se convierta más en un espacio tan denso y con tanto sufrimiento, aparte de que es un sufrimiento que se vive en silencio, pero que tiene que ver con la poca estructura social encaminada a cuidar la vida.
¿no? Sí. O sea, hay que cuidar el dinero y la producción, pero no estamos cuidando la vida, el espacio que le vamos a dejar a los hijos, ¿no? O sea, no hay tiempo, nunca hay tiempo ya. Y ahora que mencionas esto de, o sea, la soledad, ¿no? Y sí es cierto, estamos en una sociedad con una epidemia de soledad en general, ¿no? Global. Sí, Y la maternidad ya de por sí te lleva a ese estado de soledad, pero así aplastante, ¿no? Y claro. lo que tú haces también con esta exposición es traer tu mirada personal, pero al mismo tiempo tú hiciste una invitación a Claro. que otras voces se unieran y otras voces también expusieran sus maternidades, ¿no? Obviamente hay una diversidad ahí. Cuéntanos de esa diversidad. ¿Qué voces, Ujú. qué hay? ¿Qué vamos a encontrarnos visualmente ahí en la exposición? Hay un inicio que va mucho de todo este mundo más personal sobre la maternidad y que luego para mí era muy importante que fuera lo colectivo, porque cuando te hablo, por ejemplo, de esta soledad, yo hablo de que puede haber 3 personas a tu alrededor, pero para crear un niño, 3 personas a tu alrededor que estén ahí, o sea, es igual de agotador, ¿no? O sea, que estén nada más los papás, la pareja, si no hay una estructura social que sostenga. ¿Qué pasó, mi amor? Y que en ese sentido también está toda esa deuda del Estado para no crear condiciones y políticas. Es imposible, no es sostenible, ¿no? Es como muy complejo. Y para mí por eso era muy importante también como reflejarme y ser reflejo, ¿no? O sea, ser reflejo y reflejarme con otras para entender, porque también creo que no hablamos, ¿no? O sea, no hablamos tanto como deberíamos sobre cómo nos atraviesa, pero también qué nos está atravesando dentro de los contextos, ¿no? Que claro que determina cómo sea nuestra maternidad, o sea, tú puedes querer, yo quisiera que mi hijo no hubiera ido al kinder hasta más grande. Quisiera tenerlo jugando en su mayoría del tiempo y tener mucho tiempo para jugar en el bosque y, ¿sabes?, hacer estas cosas, pero no puedo. Tu contexto, claro que va a condicionar tu maternidad y eso para mí es también una cosa muy importante de la que creo que no se habla y de la que creo que el Estado sigue siendo omiso en muchos sentidos y que la sociedad es indiferente porque también no quieren a los niños en la pantalla, pero no quieren que los niños griten, que los niños griten, no quieren que los niños existan, ¿no? Sí. Entonces se vuelve muy complicado existir ya con todo lo que estás viviendo, maternando y enfrentarte a una sociedad que le es completamente indiferente, ¿no? Y a un Estado que tampoco ha hecho política pública. Entonces, pues sí, es sumamente complejo. ¿Qué realidades encuentras en la exposición colectiva? O sea, entiendo que cada experiencia es única y distinta, pero sí, ¿qué particularidades están ahí presentes y al mismo tiempo qué cosas están atravesándose ahí entre todas? Pues yo creo que la salud mental, como que creo que hay un estigma también, o sea, la salud mental que atravesamos en general como sociedad, que está muy ruda, pero también la salud mental como un tema tabú si estás diagnosticada o te diagnosticaron con alguna neurodivergencia. Fueron cosas que pues yo no vivo como tal, pero que fueron de las cosas que salieron dentro de los talleres y dentro de las obras. También el estar todo el tiempo agotada, llena de tareas, ¿no? De la llamada famosísima carga mental. Y pues sí, como el no, de repente sentirse perdida. Algo que también se me hizo como que medio no lo había leído, lo leí después porque leí el de Fruto. Pero fueron 3 talleres, en uno de los talleres estuvo Cristian, una colega también que se ha metido a la foto y es maya, es también es activista, creo. Y cuando hablábamos de toda esta cuestión de sentirnos solas y eso decía, pues que cuando ustedes hablan de eso yo me llama mucho la atención porque yo no tengo esa realidad. Y en los pueblos, no todos y tampoco para romantizarlo, pero sí en los pueblos originarios, o sea, me dice, es que aquí los hijos son de todos. Aquí tu hijo termina criando la comunidad como... Sí, como tal. como debería de ser. Y decía, yo las escucho tribu, ¿no? y no, Sí. no logro entender por qué están así. Y claro, siendo mujer urbana y también dependiendo de mujer urbana que seas, pues eso claro que te conlleva y te condiciona, ¿no? A otras cosas. Pero creo que fueron como esos grandes temas que están un poco ahí, ¿no? Y que también me parecen trabajos bellísimos que... ¿Qué técnicas hay? Pues porque ahí, ahora sí que hiciste la invitación abierta que jugáramos con las imágenes, claro. entonces, ¿qué podemos pues tener ahí? Hay collage, hay Sí. fotobordado, bueno, se hicieron como tal, sí, muy así específicamente fotolibros, ¿no? Ajá. Entonces hay como una variedad
tanto de técnica como de materiales y de propuestas y eso estéticas. Eso está bien interesante porque eso, o sea, tú expandiste a jueguen con las imágenes, tanto como con las maternidades, ¿no? O sea, como utilicemos todo tipo de recursos que nos hagan sentir que nosotros podemos poner ahí nuestro sello, ¿no? ¿Qué continuidades tiene este proyecto? Es decir, ¿qué has visualizado como para continuar pues sí, en esta es discusión? un proyecto que me gustaría, en primer lugar, tener otro tipo de beca para hacerlo todavía. O sea, hay muchas cosas que pues no las tengo ni idea, pero pues no han sido posible ejecutar por los tiempos y porque te digo que para mí esta época del casi niño ha sido ruda. Sí. Pero sí me gustaría hacer más intervención de fotos en tela, me gustaría hacer cosas más como de bordado. Me gustaría que creciera un poco más la expo y pues también evidentemente poder exponer en otras partes del país. Y también me gustaría hacer un fotolibro al final, ya de texto e imagen y... O sea, reuniendo, digamos, también todo este material. Sí, un fotolibro. Sí. Eso es lo que me gustaría hacer muchísimo. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, claro. Sí, y los tiempos se irán acomodando, ¿no? Estaba pensando que, claro, es cierto que la maternidad, o sea, se ha estado abriendo, ¿no? O rompiendo un poco los tabúes dentro de la maternidad a nivel artístico o a través del arte. A nivel global, pero algo que quería rescatar también, y ya me dirás también si han habido otras conversaciones creativas a nivel local, o sea, es también como aprovechar este tipo de plataformas, de espacios culturales y de propuesta artística para exponer, sí, el tema de la maternidad, pero desde una realidad como local, o sea, como que tropicalizar la experiencia, ¿no? Porque si no también, claro, nos quedamos con el discurso de esta... debate sobre la maternidad, pero del norte global, ¿no? O de las capitales, ¿no? Y olvidamos también como aterrizar a lo que está sucediendo como en contextos también más locales, más pequeños. Y es algo que valoro también de tu exposición. Sí. O sea, aparte de otras cosas, ¿no? Pero eso creo que sí es importante. Sí, pues yo digo que nuestros contextos y nuestros territorios también nos marcan, ¿no? En nuestra manera de vida. Yo soy una persona que, con todo y todo, que para mí ha sido muy impactante los cambios sociales que ha habido, ¿no? O sea, de decir, de niña crecer por los cerros y tener luciérnagas así a la vuelta de la casa, pues la manera en la que pues cada vez la mancha urbana crece más, pero la violencia también cómo ha crecido, ¿no? De cuando yo era una joven a ahorita y pues sí pensar siempre como pues, qué va a pasar, ¿no? Cuando Silvio esté más grande. Pero sigue siendo para mí Colima como mi casa. Por eso la verdad es que siempre estoy en la ida y la vuelta porque aparte que siento que es, o sea, para mí ver cerros y el volcán es algo indispensable para la vida. Y en Guadalajara nomás ves ¿qué ves? Cuéntame. Edificios y sales del departamento y ves una pared larga y eso a mí me parece deprimente. Entonces creo que claro también los contextos nos determinan y cada quien, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, los contextos lo determinan tanto que Colima es como quiero irme de aquí, no regresar nunca más. Y hay gente que siempre vamos a estar en la ida y vuelta o queriendo regresar, ¿no? Y que nos tuvimos que ir por cuestiones de oportunidades, ¿no? Etcétera, pero sí, creo que eso o sea, como que creo que sí se tropicaliza, pero a la vez, por ejemplo, pues maternar en medio de un contexto de violencia como el que vivimos está pues, también muy atravesado por cómo eso nos hace ver la vida, ¿no? Y cómo hay madres que se ponen a buscar a sus hijos, como hay madres que tienen que hacer 3 trabajos, como hay mamás que tienen que dejar a sus hijos desde que están de 2 meses en la guardería para irse a chambear y tienen jornadas larguísimas y aún así el dinero no alcanza, ¿no? Todas esas mamás que crían solas sin a lo mejor haberlo querido así porque pues, los padres deciden no nada más separarse, ¿no? Sino desatenderse y no generar ningún tipo de responsabilidad ni económica, ni afectiva, ni demás, ¿no? No, o sea, como que te pones a pensar en la manera en la que las madres viven y yo justo en eso pensaba como de, es que si las madres estuvieran bien, el mundo estaría mejor, ¿no? Todo giraría de otra forma, ¿no? Claro, sí. Hay una deuda con las madres muy fuerte y
nada, o sea, es una realidad pues siempre, ¿no? Muy, muy dual y muy compleja, pero también llena de esperanza. Como que al final también para mí eso siempre ha sido importante, porque para mí ser mamá también es una manera de resistir, y la manera en la que quiere ser mamá y que decide ser mamá, ¿no? En un momento no decidir ser mamá era resistir, que también creo que pues no necesariamente, pero para mí ser mamá es una manera de resistir, no la única. No la única, o no digo con esto quiero decir que para resistir hay que ser mamá, sino creo que es una manera de resistir ante todo lo que se destroza y lo que se contra el mundo hostil, ¿no? Es una manera de sentir que todo vale la pena, a pesar de, ¿no? Resistencia, dualidad. Maciel, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir la conversación? Ya para cerrar. Pues me pueden seguir en Maciel Foto, en Instagram y Facebook, y espero luego se las debo, pero pronto ya tener mi página web. Pero pues ahí me pueden encontrar, sobre todo en Instagram, que es lo que pues, se usa ahorita. Perfecto. Maciel, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Todos los éxitos para esta exposición. Ya saben, quienes nos están escuchando y estén en Colima, vengan a la exposición Ser Casa. Pues muchísimas gracias, Carla, por la invitación. Deseo que vaya muy bien a este espacio que estás construyendo, este podcast, y pues nada, muy, muy agradecida de haberme sentado contigo a echarme esta platicada. No, muchas gracias. Y también a Silvio por toda su atención, ¿verdad, Silvio? Pues nada, nos estamos escuchando. Próxima emisión. Hasta pronto. Muy bien. Ven, córrele, mi amor. Bravísimo. Dile bravo.